quiero compartir con ustedes el principio de la honra y el honor en la vida del creyente. Un principio es una norma, es una regla, es un valor que nos guía. Cada persona tiene sus propios principios, sus propias normas, sus propios patrones de conducta que le guían en el día a día. Como cristianos debemos también tener nuestros principios, aquellas normas que guían nuestro proceder. Y en ese contexto, la honra y el honor debe ser un principio que guíe nuestra vida de creyentes. Les invito a que abran sus Biblias en 1 Samuel, capítulo 2, 27 al 30. Amén. Estamos ahí, 1 Samuel, capítulo 2, 27 al 30. Yo estoy compartiendo de Reina Valera del 60, la reina de todas las versiones, algunos dicen. Y la palabra dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí permanentemente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esta es la porción que voy a compartir con ustedes esta mañana. Ahora, vivimos en una cultura donde la honra y el honor se han perdido. Es decir, nuestro tiempo, el tiempo actual, el tiempo presente, es un tiempo donde la honra y el honor se han perdido, sobre todo en la juventud, porque los que ya tenemos un calendario detrás de nosotros, podemos recordar lo que significa honrar a nuestro padre, respetar al adulto, hablar de usted, aún al propio padre. Ahora los jóvenes nos tutean, y ni siquiera nos tutean, nos dicen: oye viejo. ¿What? ¿Cómo que oye viejo? ¿No? Y el papá lo trata de tú a tú al hijo o a la hija. Se ha perdido el respeto. En mis épocas, el profesor era el profesor. Y lo que el profesor decía, se respetaba. Y si me quejaba con mi mamá iba al colegio, hablaba con el profesor y los dos me reprendían. Ahora, el hijo se queja, la mamá va y despiden al profesor. Y la mamá se queja de que el hijo no la obedece. Se ha perdido el respeto. Caminamos por la calle, encontramos a un adulto, hombre o mujer, y ni le cedemos el espacio. Estamos en los micros sentados, está una dama o un señor mayor, no le cedemos el asiento. El respeto, inclusive a las autoridades, también se han perdido. Ya no respetamos al policía, porque de hecho, el policía ha hecho que se le pierda el respeto, siendo honestos. Ya no respetamos a los jefes en las oficinas, ya no respetamos al que tiene autoridad sobre nosotros. También se ha perdido el valor de las personas. La vida no vale absolutamente nada.
hay movimientos pro aborto. Gracias a Dios que la iglesia cristiana en general todavía mantiene una bandera firme y en el Perú eso no ha pasado. Pero ¿saben qué? Puede pasar. Porque el respeto por la vida, aún dentro de las iglesias, también se está perdiendo. Es decir, el principio de la honra y el honor dentro del mundo secular casi no existe. Lo que me preocupa a mí es que el principio de la honra y el honor en la iglesia también se está perdiendo. Y si la iglesia debe ser esa luz y sal que transforme el mundo pecador, y si la iglesia no es esa luz y esa sal, ¿quién lo va a hacer? Si nosotros perdemos el principio de la honra y el honor como creyentes, el mundo no lo va a entender entonces, porque no hay quien le recuerde que hay que honrar a Dios, que hay que honrar a los padres, que hay que honrar a las personas mayores, que hay que honrar la familia, que hay que honrar la vida. ¿Quién les va a recordar eso? Si no es la iglesia, que estamos llamados a ser luz y sal. Y ahí, que es un principio que tenemos que rescatar como comunidad de creyentes. En la Biblia, la honra no es un valor cultural. ¿Y saben por qué no es un valor cultural? Porque la cultura cambia con el tiempo y con las generaciones. Pero la palabra de Dios no cambia, ni con el tiempo ni con las generaciones. Entonces el valor es cultural, pero el principio de la honra y el honor es un principio espiritual para el reino de Dios. El principio de la honra y el honor es un principio espiritual para el reino de Dios. Por lo tanto, no importa la cultura, no importa la generación, ese principio tiene que permanecer. Y nosotros tenemos que andar en ese principio. La palabra dice, yo honraré a los que me honran, dice el Señor. ¡Wow! Es tremendo. Porque si Dios dice que Él honrará a los que le honren, si no estoy honrando a Dios, Dios no me está honrando a mí. Esa es la conclusión lógica. Ahora, ¿qué es honra y honor? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Qué es honra y honor? Y de hecho, a veces no distinguimos la diferencia entre honra y honor. Y a veces usamos los términos como sinónimos intercambiables o no le encontramos mucha diferencia. Y de hecho, no hay mucha diferencia. La honra y el honor es como una moneda. A ver si tengo una moneda porque ya todo es yape. Acá tengo una moneda de 5 soles. ¿Una moneda cuántas caras tiene? 2, ¿ok? ¿Solo 2 o una? 2. Entonces la cara donde dice 5 vale 2 soles 50 y donde está el sello 2 soles 50. Hace 5 soles, ¿así es? No. Para que tenga valor debe tener ambas caras. ¿Estamos de acuerdo? Si falta una sola cara, ¿vale? No vale. Ni siquiera un sol, ¿no es cierto? La honra y el honor es como una moneda de 2 caras. Si falta una, falta todo. No tiene valor. Debemos tener honra y honor como una unidad. No tratemos, como hice yo, de estar distinguiendo entre una y otra, porque van de la mano y a veces se intercambian. Ahora, el honor en la Biblia está ligado al valor, peso y dignidad, mientras que la honra es la expresión de ese valor. Voy a repetir otra vez, si queremos entender esa pequeña distinción. El honor en la Biblia está ligado al valor, peso y dignidad, mientras que la honra es la expresión de ese valor. ¿Ok? Ahora, solo por temas pedagógicos, para que podamos de alguna manera encontrar una distinción, honra vendría a ser lo que uno da. Es la acción, como el verbo, ¿no? Honra. Estoy honrando a mis padres. El honor es lo que uno recibe. Es como el sustantivo. Es decir, yo recibo honor. Entonces, honra es lo que yo hago y honor es lo que yo recibo. Solamente para tratar de entender, pero en la práctica se usa de manera intercambiada. De hecho, en la Biblia hay 2 palabras para
Hay una palabra para honra y honor en hebreo y en griego, y dependiendo del contexto se van a traducir de manera intercambiable, pero vamos a hablar de eso un poco más adelante. Entonces, no importa, hermano, si aún no logras entender cómo se usa uno u otro, no es el problema que entendamos el concepto, lo importante es que lo pongamos en práctica. Y al final de este sermón vamos a hablar de cosas muy prácticas. Ahora, ¿por qué citamos este versículo de 1 Samuel 2, 27 al 30? Porque ahí podemos ver ese principio de la honra y el honor y lo que trae, las consecuencias que trae cuando honramos a Dios y las consecuencias que trae cuando no honramos a Dios. Entonces, en primer lugar, cuando la honra se pierde, el orden de Dios se rompe. En primer lugar, cuando la honra se pierde, el orden de Dios se rompe. Vamos a leer nuevamente 1 Samuel, capítulo 2, 27 al 29. Y vino un varón de Dios, Elí, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Esos versículos 27, 28 y 29 es un profeta enviado por Dios hablando al sumo sacerdote Elí. Empieza diciendo: y vino un varón de Dios a Elí. Ese varón no es identificado, no sabemos su nombre, no sabemos quién fue ese profeta que fue a hablar con Elí. Fue un enviado de Dios, un varón de Dios. En la Biblia se usa mucho varón de Dios para manifestar a aquella persona que es una persona que está constantemente dentro del plan de Dios, que está constantemente cumpliendo la voluntad de Dios. Es un varón de Dios, es un hombre a carta cabal. En este contexto, Dios utiliza a este varón para enviar un mensaje a Elí, el sumo sacerdote, y le dice: ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Es decir, le está recordando a Elí que cuando en Egipto estaban esclavos, Dios se manifestó. Dios obró allí. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar. Es decir, está pensando en la figura de Aarón, elegido por Dios como sumo sacerdote, para que ofreciese sobre el altar, para que quemase incienso y llevase efod, la vestimenta sacerdotal, delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Es decir, este varón de Dios le recuerda a Elí, el sumo sacerdote de todo Israel, que Dios, cuando estaban pasando circunstancias difíciles, esclavos en Egipto, Dios se manifestó, levantó a Moisés y Moisés liberó. ¿Recuerdan? Y entonces Dios levanta a Aarón como el sumo sacerdote. Y el único que podía interceder entre el pueblo y Dios era el sumo sacerdote. Y de hecho se separa la tribu de Leví para el servicio del tabernáculo. Entonces le recuerda a Dios, a Elí, que ellos tenían ciertos privilegios. Ellos eran los únicos que podían ser ese puente entre Dios y el pueblo, los que llevaban los sacrificios, los que llevaban las ofrendas. Y le recuerda también que ellos podían sustentarse con esas ofrendas.
fíjense, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Es decir, ¿por qué si yo te he estado bendiciendo, Elí, a ti y a todo el sistema sacerdotal, por qué está pasando lo que está pasando? Ahora, ¿qué estaba pasando? Me gustaría que regresemos algunos versículos atrás. ¿Podría, por favor, poner el versículo, regresa, 26, 25, 24, 23? Porque los hijos de Elí, que estaban siendo sacerdotes también, no se estaban portando bien. Ahí está. Y le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Dos más, atrás. Creo que de ahí podemos tener un buen contexto ya. Y visitó Jehová, el siguiente, ya está. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, ¿por qué no es buena fama la que yo oigo? Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerles morir. Uno más. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Miren el contraste entre Samuel y los hijos de Elí. Entonces los hijos de Elí estaban corrompiendo su oficio de sacerdotes. Estaban acostándose con las mujeres que servían en el templo, estaban quedándose con las ofrendas que llevaban el pueblo a ofrecer como sacrificio, estaban haciendo todo lo que no debían hacer. Entonces, en ese contexto, miren la pregunta. ¿Por qué en el versículo 29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Es decir, ¿por qué habéis despreciado mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos que eran unos pecadores, unos desobedientes, más que a mí? Engordaos de lo principal de todas las ofrendas, es decir, cogiendo todo lo que era ofrendas para mí. Elí, honró más a sus hijos que a Dios. ¿Te das cuenta lo tremendo? El sumo sacerdote, quien debía guiar al pueblo, quien debía hacer intercesión entre el pueblo y Dios unas veces al año, los sacerdotes, los hijos de Elí, que debían ministrar al pueblo, estaban corrompiendo todo el sistema. Y Elí honraba más a sus hijos que a Dios. ¿Qué es aquello que tú honras más que a Dios? Por supuesto, no estoy pensando que seas un Elí, ¿no? Pero a veces, hermanos, sin darnos cuenta, comenzamos a honrar a algunas cosas más que a Dios. Los hijos de Elí despreciaban lo sagrado. Para los hijos de Elí, el tema de la fe, el tema de lo sagrado no tenía nada de importancia. Se valían del cargo de ser los hijos de sumo sacerdote y sacerdotes para sacar provecho para sí mismo. Trataban con ligereza lo que Dios consideraba importante y sagrado. Lo que era sagrado para Dios no era sagrado para los hijos de Elí, ni siquiera para Elí mismo. Y Elí toleraba la desobediencia de sus hijos y toleraba la deshonra que los hijos de Elí hacían a Dios. Y Elí toleraba que los hijos de Dios hacían que el pueblo se desviara también. El problema no solo era moral, hermanos. El problema era
falta de honra a Dios. Es decir, deshonra a Dios. Por eso, cuando la honra se pierde, el orden de Dios se rompe. Resultado, corrupción espiritual. El pueblo en ese contexto estaba alejado de Dios. ¿Por qué? Porque el sacerdote estaba alejado de Dios. El sacerdote no oficiaba como debía ser. El principio, la deshonra trae consecuencias. Si en nuestras vidas vivimos deshonrando a Dios, esa deshonra va a traer consecuencias a nuestra propia vida. Donde no hay honra, hay desorden espiritual. Graba eso. Donde no hay honra, hay desorden espiritual. Y cuando digo donde no hay orden, no solo estoy pensando en la honra a Dios, y vamos a hablar de eso un poco más. En segundo lugar, la honra comienza con Dios. Segunda de Samuel, la primera parte del versículo 30. Por tanto, es decir, por todo lo que se dijo anteriormente, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, recuerden que este varón de Dios está llevando a Elí, el sumo sacerdote, palabra de Dios. Y acá viene la parte conclusiva. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Es decir, Dios había prometido a la casa de Elí, desde Aarón, el sacerdocio para siempre, perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, es decir, ahora por todo lo acontecido, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Fíjense cómo llegamos a esa parte. Yo honraré a los que me honran. ¿Por qué dice Dios eso? Porque Elí y sus hijos habían deshonrado a Dios. ¿Cómo? No haciendo las cosas para las cuales fueron levantados. Entonces ponte a pensar, hermanos, cuando no hacemos las cosas para las cuales Dios nos llama, deshonramos a Dios. ¿Captas la idea? Cuando yo no hago las cosas para las cuales Dios me ha llamado, yo estoy deshonrando a Dios. Y no estoy pensando, hermanos, en el pastor, no estoy pensando en el ministro de alabanza, no estoy pensando en los ujieres, estoy pensando en ti como papá, en ti como mamá, en ti como hijo, como hija, como ciudadano, como trabajador, como empleado. Porque Dios te ha llamado donde estás a ser luz y sal de Él. Y por lo tanto, cuando no estamos haciendo lo que debemos hacer, estamos deshonrando a Dios. Lo mismo que Elí, lo mismo que sus hijos. ¿Se dan cuenta lo importante de tener un principio de honra y honor como creyentes? Porque lo que hacemos honra o deshonra a Dios. No hay otra forma. Lo que hacemos honra o deshonra a Dios. Parece fuerte, pero hermano, sí, es fuerte. Porque es nuestro testimonio como creyente. Dios exige ser honrado. Y la honra implica por lo menos 3 cosas. Primero, obediencia. ¿Los hijos de Elí eran obedientes? No. ¿Elí era obediente? No. Cuando no hacemos las cosas que Dios pide que hagamos, ¿somos obedientes? No. Entonces, la honra exige obediencia. Si Elí hubiese obedecido a Dios, lo hubiese honrado a él. Si los hijos de Elí hubiesen obedecido a su padre y a Dios, hubiesen honrado a Dios. Por lo tanto, la honra a Dios implica, en primer lugar, obediencia. En segundo lugar, prioridad. Poner a Dios primero por sobre todas las cosas. Si Dios no está primero en tu agenda, estás deshonrando a Dios. Y la deshonra trae consecuencias. Dios tiene que estar encima de todo. Él es el primero. Si tú eres mamá o papá, ni tu esposo ni tu esposa están por encima de Dios. Ni tus hijos ni tus hijas. Ni tu padre ni tu madre. Dios es el primero. Después de Dios viene ya los otros valores según como tú quieras poner. Y no te voy a decir lo que viene después de Dios. Eso depende de cada uno de ustedes. Pero hay un principio también allí. Entonces,
poner a Dios primero sobre todas las cosas, eso también implica honrar a Dios. Y en tercer lugar, la honra que empieza con Dios implica reverencia, tratar lo santo como santo. Es decir, tenemos que dar reverencia a todo lo que Dios trata como santo. Y aquí quiero hacer una pequeña observación. Santo, los que venimos de contextos católicos, pensamos que es San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, personas supuestamente especiales, ¿no? Y que hacen milagros. Eso es un concepto antibíblico de la santidad. Lo santo es todo aquello que se aparta para el servicio de Dios. Eso era el concepto en el Antiguo Testamento. Todo lo que se separaba para el servicio de Dios era santo. Kadosh, en hebreo, santo. En el Nuevo Testamento, todos los creyentes somos santos. ¿Por qué? Porque hemos sido apartados del mundo para servirle a Dios. El mismo concepto del Antiguo Testamento está en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, tú y yo somos santos. Santos. Y por lo tanto, tenemos que reverenciarlos los unos a los otros. Tenemos que honrarnos los unos a los otros porque somos santos. Cuando converso con algunos amigos católicos y me dicen, ¿tú no crees en los santos? Yo le digo, por supuesto que creo en los santos, pero los evangélicos no creen en los santos. ¿Cómo que no? Yo soy un santo, soy San Luis. ¿O no soy San Luis? ¿Sí o no? Ahí está. ¿Eres santo o no eres santo? Amén, hermanos, somos santos porque hemos sido separados, apartados para Dios. No puedes honrar correctamente a las personas si no honras primero a Dios. No, yo honro a Dios, pero tengo bronca con mi vecina. Mentira, no estás honrando a Dios. Yo honro a Dios, pero mi suegra no me... Bueno, quizás esa puede ser la excepción, ¿no? No, mentira, estoy bromeando, no. Hay que honrar a la suegra en primer lugar. No podemos hacer acepción de personas. No podemos honrar a Dios si no estoy honrando a mi hermano. Amén. En tercer lugar, la honra determina el resultado de nuestras vidas. Capta esto. La honra determina el resultado de nuestras vidas. La última parte del versículo 30. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¡Wow! Es decir, los que no honran a Dios están despreciándolo. Y Dios dice que serán tenidos en poco. Es decir, apartados de Él. La honra entonces determina el resultado de lo que uno hace. Toda postura del corazón provoca una respuesta. Lo que está en tu corazón, lo que tú piensas, cómo actúas, va a provocar una respuesta. Por ejemplo, la honra activa una respuesta divina. Abre puertas, atrae el favor de Dios sobre tu vida. Si tú honras a Dios, honras a tus hermanos, atraes bendición de Dios para ti. Porque Dios dice, honraré a los que me honran. Y me honran, no solamente es la honra a Dios, por supuesto que sí está en primer lugar, pero la honra abarca más cosas todavía. Entonces, si honramos a Dios, traemos para nosotros una respuesta de activación divina. Dios nos abre puertas y nos atrae el favor de Dios para toda nuestra vida. Acá quiero hacer un paréntesis. Siempre que hablamos de que Dios bendice, siempre que hablamos de que Dios nos da lo que necesitamos, automáticamente pensamos en bienes. Pero ¿te has puesto a pensar que a veces necesitamos algún tipo de problema, algún tipo de enfermedad para acercarnos más a Dios? Cuando todo está bien, ¿nos acercamos a Dios? Cuando estamos mal, económicamente, con problemas en la familia, etcétera, nos acercamos más a Dios. ¿Sí o no? Entonces, a veces Dios trae bendición con una enfermedad, con una situación un poco difícil, para acercarnos más a Él. Entonces, cuidado con lo que pidamos. Porque si quieres paciencia, Dios te va a mandar un impaciente para que tengas mucha paciencia. Fíjense lo que trae la deshonra. La deshonra provoca una respuesta divina. ¿Y cuál es esa respuesta divina? El cierre de oportunidades,
endurece el corazón de Dios y limita tu destino. Porque si tú estás deshonrando a Dios, Dios dice que te tendrá en poco. Pero no porque fuese el plan de Dios ese, sino porque tú en tu libertad le estás dando la espalda a Dios. Y Dios, como es justo, tiene que hacer lo que le corresponde hacer. Miren, la justicia de Dios fue tan tremendamente justa que para que tú y yo, por amor de Dios, fuésemos salvos, Dios tuvo que sacrificar a su unigénito. Porque la justicia de Dios exigía el pago, y el pago del pecado era la muerte. Y el único sacrificio que pagaba esa deuda era el sacrificio de Dios hecho hombre. Es decir, la justicia se satisface con el sacrificio de Cristo en la cruz por tu pecado y por mi pecado. Entonces, la deshonra trae consecuencias. No podemos estar deshonrando a Dios y no esperar consecuencias. ¿Tú te quieres tirar a la piscina y salir seco? ¿Eso es posible? Sí, solo que no haya agua. Y sales con un chichón en la cabeza. ¿No es cierto? Pero lo normal es que si te tiras al agua a una piscina vas a salir mojado. Lo normal es que si deshonras a Dios o si deshonras, vas a traer consecuencias por esa deshonra. Lo que honras determina lo que recibes. Lo que honras determina lo que recibes. Ya cerrando, concluyendo. La honra no es opcional para el creyente. ¿Eres creyente? Amén. Bueno, la honra no es opcional para nosotros. Debemos vivir en honra. Por eso es un principio, el principio de la honra y honor en el creyente. La honra nunca fue opcional para el creyente. La honra es un principio del creyente. Es un principio del reino. Es decir, nosotros hacemos que el reino de Dios esté acá y aún allá. Mientras estamos aquí, tenemos que vivir como si estuviésemos en el reino de Dios. Por lo tanto, tenemos que vivir con honra. Determina nuestro destino espiritual. ¿Por qué? Honra a Dios, honra a las personas y verás la respuesta de Dios. Honra a Dios, honra a las personas y Dios te responderá a ti. La honra no es solo una actitud externa, es una postura del corazón delante de Dios. La honra no es solo una actitud externa, no es algo hacia afuera. En el Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús, cuando Jesús se acercaba a un fariseo, ¿cómo le llamaba Jesús a un fariseo? Buena gente, excelente, ¿cómo le decía? Hipócrita. Y ahora nos parece común, pero en ese momento, cuando Jesús llamaba a un fariseo hipócrita, era porque Jesús miraba el corazón de ese fariseo y la gente se quedaba horrorizada de que Jesús llamara al fariseo un hombre religioso que diezmaba, ayunaba, hacía penitencia y que parecía que era una imagen de Dios visible ahí, que le llamara hipócrita. ¿Por qué? Porque Jesús veía el corazón. Entonces, la honra no es una actitud externa, es una postura del corazón delante de Dios. Y lo que Dios mira, lo que Jesús mira, no es tu rostro, hermoso y bello, es tu corazón. Y a veces está sucio, y a veces está lleno de pecado, y a veces está lleno de rebeldía. No es la ropa que te pones para impresionar a las personas, es tu corazón que ofende a Dios. Viene la parte final, la aplicación práctica en 4 áreas. Puedes aplicar el principio de la honra y el honor como creyente. Primero, en la primera área, honrar a Dios. Prioridad, obediencia y reverencia a Dios. Lo primero que debemos honrar es a Dios. Primera de Pedro 2:17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. El temor reverente a Dios es la honra
a Dios. En segundo lugar, honra a tu padre y a tu familia. Reconoce el peso del pacto familiar. Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento con promesa. Entonces, tenemos que honrar a nuestros padres y por extensión a la familia, al papá, a la mamá, a los hermanos, al tío, a la abuela. Es triste que un creyente no honre a su familia y mucho más triste si no honra a sus padres. Paréntesis. Hermanos, escuchen bien. Quizás estás pensando, el pastor no conoce a mi papá o a mi mamá. No, y no quiero conocerlo. Pero la palabra dice que honres a tu padre y a tu madre. No dice honra al padre bueno y a la madre buena. No, dice honra a tu padre y a tu madre. Otra cosa es que diga que mantengas relación o cercanía. Si tu papá o tu mamá es tóxico, por supuesto es sabio mantener distancia. Pero no significa que tengo que generar odio sobre mi padre. Tengo que honrarlo. ¿Captan la idea? No les estoy mandando al sacrificio. Les digo que honren al padre y a la madre, indistintamente de si es bueno o no. Hay que honrarlo. Y también a las demás. Luego honra a la iglesia. Cuando digo honra a la iglesia, no estoy diciendo a la infraestructura, porque la gente confunde iglesia con local. ¿No? Vamos a la iglesia y piensan en el local. ¿La iglesia quiénes la conforman? Nosotros los creyentes, ¿no? Romanos 12:10 dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entre nosotros tenemos que honrarnos, hermanos. Nosotros tenemos que dar testimonio vivo de lo que significa honrar los unos a los otros, ¿ok? Y finalmente, en la cuarta área, honra a todas las personas. Otra vez, 1 de Pedro 2:17, temed a Dios, honrar al rey. Estamos en tiempos difíciles de elección y no voy a entrar en ese detalle. Lo que tenemos que hacer es honrar y orar para que la voluntad de Dios en estas elecciones, sea cual fuese, se cumpla. Cada uno cumple con su deber cívico, pero oremos, cumplamos nuestro deber cívico y sigamos orando. Porque la palabra nos dice que tenemos que honrar a todas las personas, incluyendo todo tipo de autoridad. Y 3 preguntas para la reflexión. Primero, ¿estoy honrando a Dios en mi vida? Realmente, hermano, piensa ahí. ¿Estás realmente honrando a Dios en tu vida? ¿Dios es lo primero en tu vida? En segundo lugar, ¿estoy honrando a las personas? Es decir, respeto a las personas, le doy valor a las personas. En tercer lugar, ¿mi actitud refleja honra o deshonra? La gente que me mira con una actitud de que honro o que estoy deshonrando. Por lo tanto, honrar es dar peso a lo que Dios valora. Recuerda, lo que honras gobierna tu vida.